Amén. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Ahí donde tú estás, vamos a abrirlo en el Salmo 86. Amén. Salmos 86, versículo 11. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos también, consiervos también, iglesia, que nos sintonizan también por las redes sociales y por las plataformas también en todo el mundo. Que el Señor te bendiga, te guarde, amén. Y como así el Señor también le decía, cuando eres recibido en una casa, pues la paz de Dios sea en esa casa, y si no, sacúdete los pies. Así que si has apartado este tiempo y quieres que Dios entre con su palabra a tu casa, la paz de Dios sea sobre tu casa y sobre tu familia. Amén. Salmo 86, 11. Dice la palabra del Señor: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Vamos a orar. Dios amado y Padre bueno, te damos gracias, mi Señor, por ese tiempo. Gracias, Señor, por atraernos a ti, porque, Señor, has producido el querer como el hacer en nuestras vidas para estar, Señor, en tus casas, Señor, porque en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar, Señor. Hemos dejado de lado compromisos, hemos dejado de lado tantas cosas, Señor, pero vale la pena, Señor amado, porque tú nos dices que busquemos primeramente lo que es tu reino, Señor, tu reino y lo que a ti te agrada, Señor amado, y lo demás, Señor, siempre vendrá por añadidura, mi Dios. No queremos olvidar, Señor, que tú, Señor, estás por encima de cualquier compromiso, de cualquier circunstancia, aún del trabajo, Señor. Tú estás aquí, Señor, y gracias, Dios, por bendecirnos con tu presencia. Te pido que tu Espíritu, Señor, nos guíe, Señor, a toda verdad. Me ayudes, Señor amado, a exponer tu palabra, y hoy, Señor, nos ayudes a comprender, Señor amado, mi Dios, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 86, verso 11, ahí lo leíamos, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esta oración es toda oración de todo piadoso que le dice a Dios. Y acuérdate, cuando habíamos estudiado el Éxodo capítulo 33, que Moisés fue el que inició esta oración. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Enséñame tu camino para que yo te conozca. Antes de pedirle, está en Éxodo 33, 13 al 14, antes de pedirle muéstrame tu gloria, le dijo muéstrame tu camino para que yo te conozca. Y estudiando y profundizando ahí la palabra, entendía que el Moisés estaba ahí pidiéndole: Señor, quiero tu guía, quiero tu dirección, porque necesito, como peregrino ahora que estamos aquí, que tú nos guíes. Porque acuérdate que antes de esa oración, Moisés había quebrado las tablas de los mandamientos que le había dado el Señor, por ese celo que vio ahí a todo el pueblo idolatrando a un becerro de oro, a una fundición, y ahí pues él entonces no tenía esas tablas de piedra. Y es ahí donde le dice: Señor, enséñame tu camino. En otras palabras, quiero, Señor, tus mandamientos, quiero tu guía, tu dirección. Y el Señor nuevamente después de eso dice que él volvió a escribir, amén, y le dio eso a Moisés. Y acuérdate que ahora el Señor ya también ha escrito, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Nos ha dado un corazón de carne para que le podamos obedecer y entender, y su Espíritu que ahora nos guía a todas las palabras que nuestro Señor Jesús nos ha dicho, amén. Y es interesante, y quiero empezar con esto, amén, quiero ir un poco a poco, amén. Entonces, cuando el Moisés empieza con esta oración, este salmista también, que en este caso particular es David, le dice también: Jehová, enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema yo tu nombre, ¿no? Es ahí, vemos cómo los antiguos en esa devoción valoraban y estimaban andar en los caminos del Señor. Y es lo que todos nosotros deberíamos añorar, atesorar. Anhelo caminar y andar en los caminos de Dios. Por eso el Salmo 103, 7, te lo leo, dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Notificó a Moisés sus caminos y a Israel sus obras. Le dio guía a Moisés, enseñó sus caminos a Moisés, tal como le pidió Moisés, pero Israel solamente se conformó por sus obras. En estos días, cuando fue el aniversario acá de la iglesia, justo ese día nosotros teníamos 2 gatitas,
y una gatita, pues justo ese día le cayó algo pesado por encima y uno dice, pero si tienen 7 vidas, bueno, tal vez ya las quitó las otras 6, pero justo ese día le llegó que la gallina se murió. Y entonces, bueno, ahí mis hijos lloraban y hasta yo me encariñé justo exclusivamente con esa gatita, me encariñé. Yo no me encariño mucho con los animales, pero me encariñé mucho, hasta lloré y todo ello. Y di gracias a Dios porque más bien fue esa gatita y no fue mi hijito menor, que si le hubiera caído eso también hubiera estado él en el hospital. Entonces todo obró para bien y sabemos que siempre algo quiere robar la paz, ¿no? Pero nada quitó la paz. Justo fue ese día del aniversario y nos gozamos en la presencia de Dios porque nada puede quitar y podemos dar lugar al enemigo. Pero ahí viendo y entendiendo también, porque todo lo que pasa nos enseña en lo espiritual, dice que el espiritual siempre va viendo lo espiritual. Y ahí comprendía cómo Dios hizo los animales, pero a los animales solamente se le ha sido dado un instinto nada más. Es decir, el instinto de un animal es nacer, el ciclo de la vida, ¿verdad? Que también esto aplica para nosotros. Y quiero que tengamos madurez en lo que voy a decir, porque me adelanto, también nuestro viejo hombre es considerado animal. Así que si les voy mencionando algo que nos comportamos como animales, no se ofendan. Es algo que dice la Biblia y lo vamos a estudiar. Entonces, el animal, lo único que se ocupa y se preocupa es nacer, comer, dormir y morir. Eso, y cuidar a su amo. Ok, pero es un instinto que tiene un animalito. Es decir, solo nace, crece, se reproduce y muere. Y la pregunta es, ¿será que nosotros como hijos de Dios actuamos de la misma manera? Es decir, nos ocupamos en dormir, nos ocupamos en comer, suplir nuestra necesidad y esperamos a morir. Pero como hijos de Dios estamos diseñados para mucho más. Si la palabra de Dios, si bien en la oración decía nuestro hermano Lucio en el Salmo 8, que hiciste al hombre y lo hiciste superior a los ángeles. Claro que es un salmo mesiánico que aplica a Cristo cuando se dice ahí que tomó nuestra condición de hombre, pero también ahí habla del hombre mismo, que hemos sido creados y nos hizo el Señor poco menor que los ángeles. Y bien decía en la interpretación de nuestro hermano Lucio, en el cielo seremos más que los ángeles, porque a quien Dios tuvo misericordia y dio su salvación no fue a los ángeles. Ellos no saben qué es ser salvo, sino a nosotros, sus hijos. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos comportarnos como animales. Es decir, solamente ocuparnos en suplir nuestras necesidades, ocuparnos solamente en nacer, en reproducirnos, porque hasta el animal tiene un instinto de reproducirse. Ese es su instinto del animal. Pero nosotros como hijos de Dios estamos diseñados para darle gloria a Dios, para vivir para Él, no solamente para vivir una vida que Dios te dio el aliento y esperas a morir, esperas a trabajar y ser profesional y nada más. No, el Señor te ha hecho para que le sirvas, para que le adores, para que le alabes, amén. Y cuando David está diciendo aquí, afirma mi corazón para que tema tu nombre, al único que Dios ha dado para que en él esté su temor es al hombre, no le ha creado así al animal. Y quiero que vayamos viendo solamente algunos pasajes para que entendamos que el pueblo de Israel se comportaba por instinto, se comportaba por emociones, y ahí vamos a llegar. Y hoy vamos a ver lo que es el temor de Dios, porque el temor de Dios llega a ser un camino de Dios. Si entendemos y hay temor de Dios en nuestras vidas, estamos andando en sus caminos. Romanos 10, verso 1 y 2. Y quiero leerlo en estos pasajes que vamos a leer en ambas traducciones. Me van a permitir, por favor, abrir mi celubiblia. Vamos a ver primero Romanos 10, 1 al 2, amén. Y vamos a ir comprendiendo en varias que se dice versiones, cómo la palabra también habla que nosotros, nuestra condición, nuestra naturaleza humana es una naturaleza animal. Por eso te digo, tómalo, como dice el chavo, tómalo con calma, amén. Romanos 10, 1 y 2, mira, en la Reina Valera dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
Acuérdate que el deseo nuestro de todos nosotros, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, es por salvación. Y si estamos aquí nosotros, y bienvenidos los que nos visitan hoy, amén, la paz de Dios sea con ustedes, amén. Si estamos aquí, nuestro deseo es que mi hermano, mi familiar, mi vecino y los que estamos aquí conozcan bien al Señor, porque podemos estar tiempo en los caminos de Dios, pero sin conocer a Dios. ¿Por qué? Porque solamente llegamos a comportarnos por emociones, por instinto. Y mira, yo te voy a dar respaldo bíblico, amén, de que la palabra habla que nosotros también nos comportamos con instinto y no con temor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mira, en esta versión dice: mi profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Mira, nosotros cuando no hay temor de Dios en nuestras vidas y solo hay un celo pero sin conocimiento, un celo sin temor, llega a ser solamente un legalismo. Muchos pueden tener un celo de Dios como tenía Israel, pero dice la palabra en el Salmo 95 que ellos prefirieron 40 años conformarse con las obras de Dios. Por eso que los animalitos, cuando son creados y tienen instinto, están rodeados de la creación de Dios. Hasta alguno de ellos, has debido ver videos que en medio del mar, en medio de sus sonidos que emiten, alaban a Dios. Eso hacen los animalitos. Aún ellos también saben, dice, apartar la comida en verano como las hormiguitas. Es decir, por instinto, aún ese salmo, el Señor también confronta a los hijos de Dios de que si los animalitos saben edificar como los conejos sobre la roca, que las hormiguitas saben apartar la comida para cuando viene el verano, o en verano para cuando sea invierno, parafraseando ese texto, es decir, cuánto más nosotros que no nos manejamos por instinto, ni por emociones, ni por entusiasmo, sino por temor de Dios. Cuando aquí está diciendo Pablo, dice que mi deseo es para que sean salvos, pero dice, doy testimonio, dice, de que ellos tienen gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. ¿Cuántas veces en la iglesia vemos gente que está emocionada, gente que está entusiasmada, sirvamos y esto y el otro, pero no hay temor de Dios? Y a través de esta exposición de la palabra quiero que vayamos y el Señor y el Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad, a entender por qué hacemos las cosas. No es solamente por hacerlas como un animalito lo hace, ¿ok? Pero vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Entonces, en la versión Dios habla hoy, dice, ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. En el verdadero conocimiento. En la Biblia de las Américas dice ahí, no conforme a un pleno conocimiento. Es decir, solamente Israel dice ahí, tienen celo de Dios, pero no han llegado a un pleno conocimiento. Por eso ahí en el contexto dice, ¿no?, que ignorando la justicia, dice ahí, de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, no han conocido todavía a Cristo. Todavía no hay un pleno conocimiento de lo que ellos hacen. Pueden tener celo y pueden seguir haciendo las obras de la ley, pero no han conocido todavía a Cristo. No han sido salvos, porque la salvación no viene por las obras de la ley, sino a través de la fe por medio de Jesucristo. Amén. Ahora veamos estos otros pasajes. Segunda de Pedro 2:12. Segunda de Pedro 2:12. Y leía varios de estos pasajes para entender con esa ilustración que te decía de aquella gatita, mi gatita que se murió, ¿ok? Y ahí veía cómo Dios les creó con instintos y pues ellos no tienen alma, no tienen espíritu, no tienen temor de Dios. Pero los hijos de Dios hemos sido creados para mucho más que solo para nacer, que reproducirnos y que morir. Mira, dice 2 de Pedro 2:12. Quiero leerlo también en ambas versiones. Dice así: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay otras partes en la palabra cuando habla de la naturaleza adámica, la naturaleza animal, habla como dice un hombre natural.
Es decir, alguien que todavía no ha conocido a Dios se comporta de esa manera. Pero aquí en este texto, literalmente no lo cambia ninguna versión como hombre natural, sino como animal irracional. ¿Y a quién está hablando aquí? A los falsos maestros. Mira, en la Nueva Traducción Viviente, lo quiero leer, 2 de Pedro 2:12, dice: esos falsos maestros son como animales irracionales. Uy, muy duro, ¿no? Que viven, ¿qué dice? Ahí está. Viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Los animales son destruidos. Ahí no vamos a entrar en debate, se van al cielo, se van al infierno. No, ellos no se van a ningún lado. Obviamente allá en el cielo le pedirás a Dios, le pedirás que te haga un gatito, te haga un perrito, ya, pero es otra cosa, ¿ok? Pero dice aquí, los falsos maestros, igual que los animales, van a ser destruidos. Y ahí fuerte dice que viven por instinto. Ahora mira, si me acompañas a Judas, al libro de Judas, capítulo 1, tiene solo un capítulo, vamos al verso 19. También habla de los falsos maestros y de la misma manera habla como Pedro, Judas 1:19. Y ha sido escrito en tiempos diferentes, pero es el mismo Espíritu de Dios que los ha guiado. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen, ¿qué dice? Ok, que no tienen al Espíritu. A ver, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ahí igual en la pantalla lo pueden leer. Judas 1:19. Entonces, dice, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. ¿Ok? Entonces ya vamos confirmando. Primero que a los falsos maestros los está apuntando ahí la Escritura, dice que se mueven por instintos, son sensuales. A veces esa palabra sensual es mal dicha, ¿no? Pero aquí en la palabra está diciendo alguien que se mueve por sentidos. Solamente son guiados por sus sentidos. Un animalito, hermano, se mueve por instinto. Es decir, solamente se defiende porque es su instinto de defenderse, de poder ganar territorio y todo ello. Pero muchas veces nosotros en la naturaleza adámica nos comportamos de la misma manera. Es decir, no, esto es mío. ¿No ve? Hoy nacemos, dice el libro de Job, nacemos en pecado, me concibió mi madre, dice ahí la palabra del Señor. Es decir, todos los niños nacen con pecado. Ahí nadie va a decir, no, que no, son inocentes. Han nacido con pecado. Ellos igual tienen que reconocer, llegado el momento, que también Dios los perdone por sus pecados. Entonces, si notas ahí los niños, su instinto, es decir, es pelear. Es decir, defender lo que es suyo. No, no te presto, esto es mío. ¿Has visto, no ve? Así a veces se comportan los niños. No, esto es mío, no te voy a prestar, es mío, 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 mío. Entonces defienden su territorio, pero como hijos de Dios, ya en la nueva naturaleza, ahí ya vamos a entrar en tema, en la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros, el hombre nuevo, no podemos ya nosotros guiarnos y vivir por instintos. Cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, yo no vivo solamente para suplir mis necesidades del día. Como te digo, el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducir y morir. Ya yo no vivo para eso, sino yo ya vivo para Dios. Yo vivo para hacer la voluntad de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aún nosotros, el hacer la voluntad de Dios tiene que ir mucho más allá de suplir mis necesidades. Si yo no como por darle a mi hermano, amén, estoy obrando bien para con mi hermano. Por eso dice la palabra, nadie busque su propio bien, sino el de los demás. Dice, estima a tu hermano mayor a ti como superior a ti. Pero nuestra naturaleza adámica, nuestra naturaleza animal, nuevamente lo repito y ahorita vamos a constatar, porque alguno está diciendo, ya el pastor me está diciendo que soy animal. No, sino que nuestra naturaleza adámica, carnal, es animal. ¿Por qué? Porque se guía por instinto. Pero no aquel que ya tiene el Espíritu de Dios en él, se guía ya por temor de Dios. Amén. Amén. Ok, pocos amenes, ahorita va a haber más. Vamos a 1 Corintios. Gracias, Emita, Dios te bendiga. 1 Corintios 15, 44. Ahora sí, notemos aquí que el apóstol Pablo, amén, de parte de Dios, mira cómo está hablando de nuestra naturaleza.
humana. 1 Corintios 15, 44. Dice así: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, habla de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por eso dice la palabra que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Juan capítulo 4. Ahora quiero leerte esta misma porción en la Nueva Traducción Viviente, para que veas cómo contrasta cuando dice ahí hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, para que ya sentemos las bases y continuemos. 1 Corintios 15, 44. Desde el verso 43, nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos, ¿qué dice? Ok, entonces esa naturaleza animal es el mismo cuerpo humano natural, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. En otras palabras, esta parte humana, adámica, carnal, es animal. Porque ahorita vamos a leer, y creo que no lo anoté, pero está en Santiago 3, que cuando dice: aquel que tiene celos, envidias, contiendas, disensiones, esa sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrenal, diabólica, animal. Entonces ve comprendiendo que cuando nosotros actuamos de una manera con celos, envidias, contiendas y querer hacer daño a mi hermano, no hay temor de Dios en ti, sino que estás actuando con la carne. Es decir, y esa sabiduría no viene de lo alto, es terrenal, animal y diabólica. ¿Alguien me lo va a encontrar? Creo que está en Santiago 3:15 para que lo leamos después. Entonces sigo en 1 Corintios 15. Dice: son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales, porque nuestro cuerpo también será como el de Cristo. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Acuérdate, ¿no? Que dice que ahí Cristo mismo, cuando tomó la condición del hombre, dice: no intervino sangre ni voluntad de hombre, sino fue engendrado por el Espíritu. Tomó nuestra condición, pero luego al resucitar tuvo un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado va a ser el que nosotros tengamos, como dice toda esta porción de 1 Corintios 15. ¿Ok? ¿Alguien me lo tiene ese pasaje? Santiago 3, para que lo leamos. Capítulo 3. Amén. Gracias, mi hermano. Santiago 3:15. Amén. Dice la palabra: porque esta sabiduría, leamos desde más antes: quien es sabio y entendido entre vosotros, verso 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ese es el hombre nuevo, él es el que tiene temor de Dios. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mira, acuérdate del salmo que dijo David, ¿verdad? Afirma mi corazón para que yo ande, para que tema tu nombre. Enséñame tu camino para que yo siga tu verdad. Entonces, el que no vive conforme al camino de Dios está mintiendo, dice ahí Santiago, contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice terrenal, animal, diabólica. ¡Wow! Y seguimos: porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, si notas acá, cuando le damos lugar a nosotros a la carne, es decir, y no vivimos conforme al Espíritu, la sabiduría que mostramos, no nos engañemos, no viene de lo alto, sino que es diabólica, animal y terrenal. Amén. Pero cuando hay temor de Dios, alguna vez te has debido dar cuenta, el que tiene temor de Dios es porque anda en el camino de Dios. Cuando tú dices: ay, no le debí haber dicho esto a mi hermano, y vas y le pides perdón. Ay, no debí pensar esto, Señor, perdóname porque no es conforme a tu corazón. ¿Te has dado cuenta? ¿Alguna vez te has comportado así? Es porque hay temor de Dios en ti. Amén. O cuando también en ese tiempo tú ves
no sé, te voy a poner una ilustración. Tú vas a un lugar donde comes, tal vez comes rico, comes una cenita, un desayuno, un almuercito, o como dicen en Chile, la de las 11, o un tecito, como dicen, ¿no? Entonces, te vas a ese lugar, pero tú ves que en ese lugar están maltratando al trabajador, lo están explotando, están hablando mal de él y lo están pegando. Pero ves a otro lugar que no cocinan como a la calidad como has comido en ese lugar, pero sí en este otro lugar comen inferiormente, es decir, su calidad es inferior, pero hay temor de Dios. Pregunta, ¿qué lugar escoges para comer? Amén. Bueno, respóndanse ustedes, ¿no? ¿Dónde prefieres comer? ¿Donde realmente hay temor de Dios? ¿Donde ves que están ahí, están tratándole mal a esa persona, a ese trabajador? ¿O a ese otro lugar, como dice la palabra, donde hay un bocado de pan, pero hay paz? Amén. Es mejor que un banquete lleno de discordias, ¿verdad? Entonces, el temor de Dios nos ayuda a escoger qué camino vamos a seguir. Por eso dice la palabra también en un salmo muy bonito. Dice ahí que el que teme a Dios, Dios le enseñará qué camino ha de escoger. Cuando temes a Dios, dice, los hombres se apartan del mal. Cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, tú vas a guiarte, amén, y vas a decir, no, yo me aparto del mal, pero yo voy a seguir el bien, amén. Ok, solamente eso como para que veamos que en el que actúa de forma carnal y viene esa naturaleza adámica que es animal, terrenal, diabólica, es decir, ahí no hay temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios va a ser lo contrario, ¿ok? Entonces, el pueblo de Israel, nota ahí de Romanos 10, el sentir de Pablo era que sean salvos. Y el sentir nuestro, hermanos, es de que toda la iglesia, todos los hermanos, no solamente sigan a Dios por seguir, que no solamente cumplamos rituales de reuniones, actividades, no, sino de seguir el camino de Dios. Y estamos viendo en todo este año, vamos a ir viendo de andar en los caminos de Dios. Y entre ellos hoy estamos tocando lo que es el temor de Dios. Porque a Dios se le agrada cuando a alguien le teme. Amén. Por eso que en la vida de Cornelio, un gentil, no era judío. Pedro mismo se dio cuenta y dijo, wow, realmente Dios no hace acepción de personas, sino que se place de todo aquel que teme su nombre. En toda nación hay gente que teme a Dios. Amén. Que quizá vemos también en países donde ya lo habíamos visto en aquellas bienaventuranzas, bienaventurados los que son perseguidos, ¿verdad? Tienen temor de Dios, porque igual pagan el precio, amén, pero eso ya lo habíamos visto, ¿ok? Entonces, algunos nada más realmente habían temor de Dios cuando vino Jesús a este mundo. Aquel Simeón, viejito, Ana, que esperaban la promesa, la esperanza de Israel, aquellos pastores que fueron revelados que el Mesías había nacido, los sabios del oriente que venían de Babilonia con los regalos de Daniel también para venir a dárselos al rey del mundo, amén. Y ahí solo unos cuantos supieron. ¿Por qué? Porque había temor de Dios. Pero los demás, como Pablo lo dijo, solamente era mera emoción, solamente era entusiasmo. Y eso debemos nosotros reflexionar, mi hermano. ¿Yo sirvo a Dios por emociones? ¿Por entusiasmo? ¿Por lo que si hay o no hay? ¿Por si me da o no me da? ¿O realmente hay temor de Dios en mi vida para decirle, aunque tú, Señor, me quites, yo te sigo amando? Hay un ejemplo claro de la mujer de Job. Esa mujer le servía a Dios solamente por lo que le daba. ¿Te das cuenta cuando su expresión fue, maldice a tu Dios y muérete? ¿Y Job qué le dijo? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no recibiremos también lo malo? Es decir, ahí ve el temor de Dios. Amén. Ok, voy a guiarme por lo que el Espíritu guía. Amén. Ok, entonces había muchos en ese tiempo donde solamente se entusiasmaban. Wow, eran los herederos de las promesas de Dios, es decir, los que Dios escogió a Israel, no por ser una gran nación, sino porque a Dios le plació lo insignificante para poder mostrar su gloria, como a ti y a mí. Amén. Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio, no porque tú eras bueno, como ayer decía nuestro hermano, todos somos malos. Amén. No hay ninguno que sea bueno, dice, y nunca haya pecado, dice Salomón, ¿ok? Entonces, vemos que muchos se entusiasmaban, pero no tenían un conocimiento realmente a qué apuntaba todo lo que era la ley, el Salmos y los profetas. Porque aquel que le dijo a Herodes,
Sí, la profecía decía que el Mesías va a nacer en Belén. ¿Dónde estaban entonces aquellos que Jesús ya estaba entre ellos? Dios mismo ya estaba habitando entre ellos y muy pocos conocían ese cumplimiento. Por eso que si tú y yo debemos entender que no solamente debemos andar por emociones o entusiasmo, y eso, ni siquiera deberíamos andar por vista, sino andamos por fe. Amén. Por eso dice la palabra, pleno conocimiento, entender qué le agrada a Dios. Yo tengo que agradarle a Él, no solamente vivir mi vida, amén, que salte mi carne, ¿ok? Ya no voy a mencionar la palabra animal porque no quiero que también se ofendan, pero te has dado cuenta, con base bíblica nos hemos dado cuenta que se dice a alguien animal, aquel que también sigue esa naturaleza adámica, que nosotros también tenemos esa carne, que bueno, pues seguirá hasta que el Señor nos transforme con cuerpos glorificados. En el Salmo 95:10 habíamos visto también la anterior semana, o cuando nos hemos reunido, bueno, varias reuniones que ya nos hemos reunido por tantas cosas, pero bueno, ahí veíamos, ¿no? Cómo Dios le dice, ¿no? Este pueblo 40 años vio mis obras, pero no conocieron mis caminos. Por tanto, no entrarán en mi reposo. Y esa primera generación no entró a la tierra prometida, sino la nueva generación junto con Josué y Caleb, ¿verdad? Entonces, notamos ahí que no es suficiente conocer las obras de Dios. No es suficiente solamente con alabarle, Señor, gracias por un día más de vida. Todos oramos así. Gracias, Señor, y nos emocionamos. Gracias, Señor amado, porque has contestado mis oraciones. Gracias, Dios amado, porque has abierto el mar rojo, Señor, y he pasado y he cumplido mi sueño y he cumplido mis expectativas. No es suficiente si no conoces a Dios y tu actitud tiene que ser conforme a la de Dios. Porque dijimos, caminos se refiere a la conducta de Dios. Dios es misericordioso. ¿Cuán misericordioso está haciendo estas fechas con tu hermano o con tu prójimo? Dios es justo. ¿Te gusta hacer lo correcto así como a Dios le agrada? O también en este tiempo nos gusta ir con la especulación de los precios y nosotros también, ahí también le aumentamos el precio también. Si yo vendo mi pancito, entonces le aumento más y digo, no, es que no hay diésel. Ay, bueno, le dejaremos ahí. Me van a bloquear ahorita. Ok. Entonces, si Dios es justo, yo tengo que ser justo. Ese es el camino de Dios, correcto. Si yo sé que aquello que me están vendiendo es de contrabando, si aquello que me están vendiendo yo sé que no es de buena reputación, te lo dejo ahí, responde tú, ¿ok? Pero bueno, dice la palabra que nosotros temamos a Dios. Entonces date cuenta que a Dios se le agrada cuando caminamos en sus caminos. Las obras de Dios van a venir y son grandiosas. Dios da el sol para buenos y malos, hace descender su lluvia para justos e injustos. ¡Cuán bueno es Dios! ¿Cuántos damos gloria a Dios por todo eso? Amén. Pero a Dios se lo conoce por lo que Él es. Él es justo, es misericordioso. Él ha puesto temor en tu vida. Amén. Cuando te ha dado su Espíritu Santo para que puedas tú también temerlo. Amén. Entonces, Israel vemos que andó desorientado, ¿ok? Tuvo privilegios de haber sido escogido por Dios como un pueblo especial, pero no porque era mejor que los demás, sino por el puro afecto de su voluntad. Eso está, anótalo nomás, me voy a ir saltando algunos pasajes, pero anótalo, Deuteronomio 7, 6 al 8. Si te preguntabas por qué Dios escogió a Israel, ahí está la respuesta, ¿ok? Pero ellos estuvieron viviendo siglos y siglos según sus leyes, las leyes de Dios, pero no conforme al corazón de Dios. Porque una cosa es decir, bueno, pues no matarás. Ya, no tengo que matar. Pero estoy hablándole mal a mi hermano, ya lo has matado. Eso dice Jesús, el verdadero espíritu de la ley. La letra dice esto, pero el espíritu dice lo otro. Que si tú le dices necio, fatuo a tu hermano, ya lo has matado. Entonces, entiende bien ahí. Por eso que ahí mismo Pablo estaba diciendo, Israel solamente lo ha seguido por entusiasmo nada más, por emoción, pero no ha llegado al pleno conocimiento. Por eso que mi deseo es que ellos sean salvos. Y nuestro deseo es que nosotros conozcamos agradar a Dios. Porque eso es lo que nos agrada, ¿verdad? No solamente es conocer, no sé, pues vivir la vida cristiana, pompa y sonaja y todo ello, no, sino temer a Dios. ¿Qué le agrada a Dios?
ya pues nuestro agrado ya también, es decir, somos agradados por medio de Cristo. Dios nos ve, el Padre, a través de Cristo, pero nosotros no podemos ser negligentes de no vivir conforme a Dios, vivir conforme al Espíritu. Amén. Ok, voy a ir avanzando, por favor. Entonces, cuando nosotros escogemos un camino, no sé, a ver, que recién llegó de viaje el Andresito y su esposita, amén. Cuando llegan de viaje y tú dices, ya, pues tengo que determinar cuál es el camino. No influye, es decir, no importa si yo he alistado mi equipaje, si he alistado, no sé, pues tantas cosas para viajar, pero no sé por dónde ir. Primero yo tengo que saber dónde tengo que ir, ¿verdad? Tengo que saber la ruta. Ese es el camino de Dios. Es decir, ¿de qué sirve que yo tenga mucho, sepa mucho, tenga capacidades, talentos, dones, pero no estoy temiendo a Dios? No estoy yendo en el camino, estoy errando al blanco. Yo tengo que ir a la meta, tengo que seguir a Cristo. Amén. Ok, entonces, ahí en Romanos dijimos, ¿verdad?, que Israel, dice ahí, ignoró la justicia de Dios. La justicia de Dios es el camino también de Dios. Ok, entonces ignoraron, dice ahí, tenían celo, tienen obras, pero les falta lo más importante. Estaban ignorando la justicia y procurando establecer la suya propia, dice ese pasaje. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Eso dice Romanos 10, 3 al 4, para que lo puedas comprender. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que el objetivo de la ley, el propósito de la ley, era alcanzar a Cristo. Es alcanzar la madurez. El propósito por el cual estamos en el camino de Dios es ir creciendo, ir madurando, para que cuando vengan situaciones, pues nada me mueva. Yo estoy fundado sobre la roca que es Cristo, entonces nada me moverá. Porque igual estamos estudiando el Sermón del Monte, porque es un fundamento firme cuando venga la tormenta que se avecina. Y este tiempo vivimos en unas tormentas muy fuertes. Si no hay un fundamento firme de conocer a Cristo, de entender a Cristo, pues fácilmente vamos a tropezar. Y vamos a leer un salmo ahí, que el mismo salmista dice: Señor, enséñame tu camino para que yo no resbale, para que mis pies no resbalen. Israel tropezó. ¿Por qué? Porque solamente siguió y se conformó con las obras de Dios. Muchos a veces se conforman con tener intimidad con Dios. Es bueno. A veces se fomenta mucho la intimidad, la música, la alabanza, el canto espontáneo y todo ello. Es bueno, no es malo. Pero conformarte solamente con eso ya no es bueno. Porque solamente tú le cantas porque cantas bonito. Tú le adoras porque tienes capacidad, sabes componer canciones. Pero si no le temes a Dios, si no caminas en pos de Dios, eso solamente cae en saco roto. Es como un címbalo que retiñe porque no hay amor. Amén. Ya bajaron los amenes. Amén. Bueno, ya tienen hambre. Ok, entonces vemos que los israelitas tenían obras, pero les faltaba lo más importante. No, es decir, solamente vivían por emociones, por entusiasmo. Como dice el Salmo 95, estaban divagando en su corazón. Ellos tenían unción, tenían señales, es decir, tenían obras, pero no conocían el corazón de Dios y pronto se apartaron del camino de Dios. Eso también lo puedes leer en Éxodo 32, 8, cuando dice Dios: pronto se han apartado de mis caminos. Cuando en vez de adorar al Dios, empezaron a fundir un becerro de oro y decir: estos dioses fueron los que nos sacaron de Egipto. ¿Te imaginas que lleguemos nosotros a decir en algún momento: oh, por lo que soy, por la profesión que tengo todo lo que tengo? Cuidado, ten cuidado, porque cuidado que como Nabucodonosor seamos humillados y actuemos como animales. Y eso dice que a Nabucodonosor actuó hasta cuando reconoció que Dios es quien gobierna. Amén. Entonces no solamente significa una estatua que tiene ojos y no ve, oídos y no escucha. No, son nuestros mismos caminos que a veces nos aferramos nosotros y decimos: por esto tengo todo lo que tengo. No, ha sido Dios, y por su gracia y misericordia que Dios te ha dado eso. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado unos padres, Dios te ha dado unos hijos, Dios te ha dado lo que tienes, aún las posesiones materiales, te ha dado por su misericordia, no por lo que tú has llegado a conseguir. Amén. Hay que darle la gloria a Dios.
Por eso que ahí Dios le dijo, pronto se han apartado de mis caminos. Y el Señor les dijo, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ya les había dado los mandamientos en el Éxodo 20, ¿verdad? Solamente a Él, solo Él será el objeto de tu culto. Pero bueno, ellos no comprendieron y se apartaron rápidamente de los caminos del Señor, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces también hay personas cristianas que han vivido vidas llenas de milagros, pero cuando cesa un milagro en ese día, van resbalando y se van apartando? Porque la gente hoy en día busca solo milagros, busca que alguien le tumbe, con todo respeto, pero siguen siendo las mismas personas de siempre. Es decir, ¿dónde está el arrepentimiento y el cambio en tu vida? La actitud. Es decir, buscamos en este tiempo solamente saciar nuestras necesidades y, como dijimos en el ejemplo de un animalito, solamente queremos suplir nuestras necesidades, nacer, reproducir, crecer y morir. Pero Dios no nos ha hecho para eso. Dios nos ha hecho para más. Si el Salmo dice, yo no moriré, sino que viviré para contar las obras de Dios, significa que yo todavía en la eternidad voy a seguir conociendo al Señor, voy a seguir viviendo para Él. Y la vida eterna empieza aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que conozcas a plenitud a Dios, a Cristo. Amén. Ese es el sentir de nuestra vida. ¿Qué dijo Salomón cuando después de reconocer que nada lo saciaba? En el último pasaje dice, ¿verdad? El fin de todo el discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el camino de Dios. Teme a Dios por encima de todo. Temor a Dios. Ok, no me quiero alargar y quiero ir a un pasaje, con eso quiero concluir. Primera de Reyes. Y quiero que te identifiques con este mayordomo del rey Acab, que era un hombre temeroso de Dios. Y el Señor te ministre, te animo a que leas esto en tu casa y el Señor te siga ministrando. Amén. Ese salmo que te decía, eres el Salmos 17:5, que dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Qué bonito. Sustenta dice ahí, mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Cuando oramos de esa manera, temiendo a Dios, como lo hizo David y otros salmistas, hay mucho aquí, salterios que hablan de que Dios, enséñame tu camino para que yo te tema. Entonces vamos a decirle, Señor, quiero temer tu nombre. No quiero hacer nada, Señor, que no te agrade. No quiero hacerlo nada con mis fuerzas. Leamos, Primera de Reyes 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera, ¿qué dice? ¿Tú quieres ser así? Yo quiero ser así. Yo quiero que enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios. Abdías significa adorador, aquel que sirve a Dios. Y aquel que adora a Dios, aquel que sirve a Dios, teme a Dios. Y vamos a ver que este Abdías, Elías fue sostenido por una mujer de Sarepta, si no me equivoco, o me estoy confundiendo con Eliseo, no sé, pero con una mujer viuda. Fue sustentado, pero este Abdías sostuvo a 100 profetas tras las espaldas de Jezabel, porque temía a Dios. Alguien que teme a Dios no le va a importar el costo que tiene que dar y seguir, aunque lo descubran. Mira, sigamos la lectura. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve con pan y agua. Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservaremos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Había también ahí una crisis, y ahí era responsable Acab también, ¿no?, de conseguir economía. Bueno, otro tema. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate?
Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y a todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová, mira el temor de Abdías, te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y a dar nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová. ¿Desde dónde dice? Gloria a Dios. Y quiero que le agradezcas a Dios por tus papás. Porque gracias a Dios que nuestros padres nos han enseñado a temer a Dios. Agradece a tus papás que te han enseñado a temer a Dios desde tu juventud, desde tu niñez. De saber apartar qué es bueno y qué es malo, que Dios está por encima de todo. Agradezcamos a nuestros papás. Agradezco públicamente aquí a mis papás por habernos enseñado a temer a Dios. Pablo mismo decía que se perfecciona la santidad y el temor de Dios. ¿Cómo crecemos en santidad? Cuando tememos a Dios. Cuando tú vas creciendo en temor de Dios, vas perfeccionándote en la santidad de Dios. Vas creciendo en santidad. Qué lindo, dice ahí, Abdías mismo dice, soy temeroso desde mi juventud. Enseña el temor a Dios a tus hijos. Enseña el camino, instrúyelos en sus caminos y no se apartarán de él. Amén. Amén. Entonces sigamos. ¿Estamos en qué verso? 12, gracias hermano. Ok. Verso 13, ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve y di a mi amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y bueno, ahí continúa también el mensaje. Pero aquí yo me quiero enfocar en Abdías, un hombre mayordomo. Dice la palabra que nosotros también nos ha sido dado, amén, todas las riquezas de Dios, las bendiciones de Dios, como aquella parábola del mayordomo infiel. Significa que Dios también nos ha hecho a nosotros mayordomos. Dios no hace mayordomo a un animalito, ¿verdad? Hace mayordomo a un hijo. Y si somos hijos, deberíamos comportarnos como tales, amén. Deberíamos comportarnos con la actitud de Dios, el camino de Dios, con temor de Dios. Abdías fue un buen mayordomo que, a pesar de que estaba trabajando en el mundo secular, como todos aquí están trabajando tal vez en otros lugares donde no se teme a Dios, pero aún a pesar de eso, tú puedes temer a Dios. Abdías no estaba escondiendo nada a Acab, sino que él temía de preservar a Dios. Fue como aquella Súa y el otro nombre de las parteras, cuando los hebreos dice que nacían así rápido, ¿no? Que cuando llegaban a las parteras ya había nacido, wow, mira, ya está llorando, ¿no? Así era. Entonces dice que las parteras fueron tan temerosas de Dios que le preservaron vida a esos niños. Hoy en día, hermanos, tanta ideología, tanta agenda globalista que quieren acabar con la natalidad. Y sin ir lejos, ¿has escuchado esa noticia de Japón? Que ahora van a trabajar 4 días a la semana para darle lugar recién a la natalidad, porque se habían olvidado de que estaban prohibiendo que nazcan hijos. Tarde, ahora ya son viejitos. ¿Qué harán con los niños? No van a crecer así de repente, ni la inteligencia artificial va a producir así hijos. Falso. Entonces mira cuán importantes son los niños, cuán importante es dar vida, no al aborto, sino a la vida. Bueno, pero amén. Estoy hablando como siervo de Dios, no como un político, ¿ok? Pero sí a la vida, amén. Tenemos que preservar vida. Aquí Abdías preservó la vida de estos profetas, siervos de Dios. ¿Cuántos de nosotros preservamos la vida de los que son siervos de Dios? Pero nos enojamos, ay, mira, están orando por ese, ay, mira, y nos enojamos por aquel siervo que está siendo honrado por Dios, por aquella sierva que está siendo honrada por Dios, y hablamos mal de ella. Preserva vida. La palabra de Dios dice que no podamos hablar mal contra nadie. Abdías entendió aquella palabra que dice, no hagas mal a mis ungidos, ¿sí? No hables mal de ellos. Vemos a David.
David, con tanto temor de Dios, no levantó la mano. Ocasiones tuvo para matar a Saúl. Pero ¿qué dijo David? Yo no voy a ir y levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Eso es temor de Dios. Porque igual Dios puso a esa persona por jefe. Dios puso como autoridad a esa persona que todavía no conoce a Dios. No puedes hablar mal de esa persona porque Dios lo puso. Eso es temor de Dios. Entonces es algo que nos manda el Señor a reflexionar. No hablar mal de tu mamá, no hablar mal de tu papá, aunque todavía no conozcan de Dios. Respétalos. Respeta esa autoridad que ha sido puesta por Dios. Abdías, vemos aquí que al sustentar con pan y con agua está hablando de que los honraba. ¿De dónde habrá sacado Abdías cuando no había nada de comida 3 años sustentando con pan y con agua a 100 profetas? ¿Te imaginas? Eso solamente es cuando hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, Dios va a proveer, amén, para poder cuidar a tu familia, para poder cuidar a tus hijos. Pero no solamente te hablo de lo material, sino lo espiritual. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en gozo, paz, amén, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, nota bien que nosotros no somos animalitos. Dile a la persona que está a tu lado, no nos comportamos como animalitos, nos comportamos como hijos de Dios. Entonces ya nuestra naturaleza adámica ya no tiene que resucitar, ya está muerta y crucificada en la cruz, amén, nuestros deseos, todo ha sido crucificado en la cruz. Ahora vivimos en el Espíritu, porque ya yo vivo más allá de satisfacer mis necesidades. Yo ya no vivo para solamente despertar en el día, dormir hasta las 10 de la mañana, a ver qué hay del almuerzo a las 12, hacer una siesta hasta las 5 de la tarde, a las 7 ceno, y todo el día pasamos comiendo. ¿Dónde está el tiempo que tienes que ir a visitar a tu hermano? ¿Dónde está el tiempo que tienes que ir y ejercitarte en tu instrumento para poder alabar al Señor? ¿Dónde está ese momento de poder ir a agradar a Dios, ir y cuidar a aquel que lo necesita, ir a dar el abrigo al pobre, al hambriento el pan? No somos animales, hermanos. Somos hijos de Dios. Dios ha puesto en nosotros su temor. Entonces nosotros no debemos vivir en el ciclo de la vida o el ciclo sin fin del Rey León, no, sino que debemos vivir agradando a Dios. Amén. Amén. Está aumentando los amenes. Amén. Hay una parte muy, muy dura en Isaías 28. A ver, acompáñame por favor. Porque cuando Dios le dice en el Salmo 95 a Israel, este pueblo divaga de corazón, esa palabra divagar habla de alguien que actúa como un borracho. Con todo respeto lo voy a decir. Isaías 28, pero lo dice así la palabra. Isaías 28, versos 7 y 8, dice la palabra. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. Wow, mira lo que produce, ¿verdad? Todo eso. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Mira, hasta los siervos de Dios fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Eso hace una conducta de alguien que se embriaga, porque cuando uno ya no sabe, no tiene los sentidos bien, no sé cómo decirlo, no es coherente, no está consciente, todo lo expulsa del estómago. Ahí está hablando, todo lo expulsa en la mesa. Eso es un pueblo que divaga, alguien que ha sido intoxicado alcohólicamente, anda mareado, anda tras pies, por eso se dice el Salmo 95, amén, y arroja por la boca todo lo que viene del estómago. ¿Cuántos ministros, cuántos siervos, cuántos líderes hoy en día en todas las iglesias también andan como borrachos, ensuciando la mesa del Señor con su vómito por no conocer los caminos de Dios? ¿Has leído Primera de Pedro y el libro de Judas, los falsos maestros? Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que se conforman con lo que sé nomás y no vas en pos de ir creciendo más. Es como una alarma, una alerta. Eso es jubileo, hermanos, lo que hoy estamos viviendo. Jubileo no solamente es danzar, aplaudir, cantar, alabar, no. Jubileo era mucho más allá, es alerta. Dios te quiere librar. Eso era alerta, ¿verdad? Dios te quiere soltar las cargas de opresión, dejar libre al cautivo. Amén. Y a proclamar el año bueno de la voluntad del Señor, como dice Lucas 4.
Entonces Dios nos quiere librar de que caigamos en desviaciones, en que la mesa del Señor pues sea despreciable y no lo es. Que nosotros digamos o prediquemos o compartamos cosas que no he estudiado, cosas que lo digo solo por decir, como Israel, por entusiasmo y emoción, pero no con temor, no con propósito, no con la plenitud del conocimiento de Dios, de Cristo. Entonces, ¿cuántos hay hoy ahí afuera? Y vemos por las redes sociales o por plataformas, ¿verdad? Que este ministro, este otro, este falso profeta. Entonces hay muchos que andan así como borrachos ensuciando con su vómito la mesa del Señor. Es decir, no hay visión, no hay temor de Dios. No hay visión, no hay temor de Dios. Entonces cuando ahí el salmista está diciendo, Señor, muéstrame tu camino para que yo ande en tu verdad. David lo decía, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y temor de Dios, ¿cómo define la Biblia? Que es el principio de la sabiduría, ¿no? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ese es nuestro tesoro, temer a Dios, conocer a Dios, su conducta, amén, qué es lo que le agrada a Él, sus mandamientos, amén, que no son gravosos. Y a veces decimos mandamientos y yo, como que me va a decir que tengo que cumplir los 10 mandamientos. No, hay tantos mandamientos de parte del Señor, aún de parte del Espíritu, amén, de que puedas tú conducirte como Dios quiere que se conduzca, porque ya Dios nos ha dado su vida, es la vida Zoe, para que podamos vivir también su misma vida en este tiempo, amén, su carácter, su naturaleza, amén. Entonces muéstrame tu camino para que yo tema tu nombre. No puede pasar, mis hermanos, como Jacob cuando estaba en Betel. ¿Qué él decía? Jehová estaba en este lugar, pero yo no lo sabía. Veía ángeles, veía una escalera que descendían, bajaban y ascendían por ella. Tenían experiencias con Dios, pero no conocía al Dios de esa experiencia. ¿Cuántos hoy en día vivimos tantas experiencias? Y tú mismo dices, tuve una experiencia con Dios. Amén, qué lindo. Entusiasmo, emoción. ¿Dónde está el fruto? Entonces actuamos como Jacob. Wow, Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Cuántos podemos decir también aplicando este principio? Tengo esta familia y después no he sabido aprovechar a mis hijos cuando ya se han crecido, ya se han casado. Por eso enseña a tus hijos el temor de Dios. Es lo primordial. Amén. Para que más adelante ellos no se aparten de los caminos del Señor. Tantas experiencias que vivimos con Dios, eso es entusiasmo, eso es emoción y son buenas, son las obras de Dios para tu vida. Pero Dios quiere ahora que conozcas sus caminos. No te conformes solamente con despertar y decir gracias Dios por la salud que me has dado, gracias porque Señor me has bendecido con un trabajo, gracias porque me has dado un negocio, me has dado un oficio. No, vive ahora para Él, porque para gloria suya hemos sido creados. Amén. Entonces no hay que limitarnos solamente a las obras, sino ser diligentes para poder caminar conociendo a Dios. Termino con esto. El temor es la mayor evidencia que conocemos a Dios en sus caminos. El temor es la mayor evidencia que conocemos a Dios en sus caminos. Quizá hay muchos cristianos que tal vez no saben definir qué es un camino de Dios. O allá afuera conoces muchos que son temerosos de Dios, que no saben definir qué es camino de Dios. O tal vez no sabemos explicarlo. Pero cuando tú ves a una persona que es temerosa de Dios, vas a decir, esa persona sí anda en el camino de Dios. Esa persona sí teme a Dios, conoce a Dios, porque lo hace con temor de Dios. Amén. Todo lo que hagamos, no importa el costo, así como Abdías. Amén. No importa el costo, el temor de Dios es nuestro tesoro. Dios te va a respaldar, Dios te va a cuidar. Amén. A pesar de que vivimos en un mundo donde todo se tiene que hacer de forma chueca, todo se hace con injusticia, todo se logra con tribunales, con dinero, pero el que teme a Dios no va a tener temor de malas noticias, dice la palabra del Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. Hay un ejemplo en Nehemías, te lo doy como tarea, en el capítulo 5, verso 9.
cuando los judíos estaban comenzando a explotar, dice, con usura a sus mismos hermanos. Hicieron negocios, los obligaban a pagar intereses y pues si bien la ley de Dios decía que no tenían que cobrar intereses a sus mismos hermanos, solamente a los extranjeros. Y ahí Nehemías los reprende y le dice, no hay temor de Dios en ustedes, porque más le gustaba a los judíos en ese entonces las ganancias, el dinero, era más importante que el bienestar de sus hermanos. Por eso que en tiempo de jubileo, cuando tenían que dejar libre al esclavo, no lo dejaban libre. ¿Por qué? Porque eso significaba darle todo lo que necesitaba ese esclavo que ahora tenga que ir en libertad. Y también ellos decían, no, pero este esclavo me ha servido, es decir, me ha hecho prosperar harto. Pero es así a veces, cuando no hay temor de Dios, hermanos, nos vamos a aprovechar de nuestros hermanos o nos vamos a aprovechar de las circunstancias. El Señor quiere que en nosotros haya temor. Amén. Cierra tus ojitos, por favor. Sé que hay mucho, pero el factor tiempo también nos gana. Dios amado, te pido, Señor, ese tiempo, Dios, que nos ayudes, Señor, a comprender, mi Dios, más tu palabra y tu camino, Señor. Que ese tiempo, Señor amado, mi Dios, dejemos de lado, Señor, esa vieja naturaleza, Señor. Dejar, Señor, todo aquello, mi Dios, que no viene esa sabiduría de ti, sino es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Que, Señor, en nosotros no esté, Señor amado, mi Dios, el que haya celos, causar divisiones, generar contiendas y tantas cosas, Dios. Nos mentimos a nosotros porque no caminamos en tu verdad. Queremos, Señor, ser, mi Dios, temerosos de ti. Y gracias te damos, Señor amado, porque nos has dado padres, nos has dado, Señor, familia, que nos han enseñado, Dios, el temerte a ti. Gracias por esos padres, Señor. Dale gracias por tu papá, por tu mamá. Dale gracias, aún por tus abuelos, porque te han enseñado a temer a Dios. Tal vez en su manera, pero hay temor. ¿Cuántos hoy en día, así como Jesús le dijo a aquel, solo te falta una cosa? Es decir, que tienen muchas cosas, tienen temor de Dios. Obviamente les falta todavía recibir al Señor, pero hay temor de ellos, de Dios en ellos. No juzgues a aquel que todavía no es cristiano o no sigue el camino del Señor. A veces hay en esa persona más temor de Dios que en lo que hay en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos caminado, Dios, solamente por emociones, solamente por entusiasmo, Señor, y no hemos llegado a tener el pleno conocimiento de lo que tú eres. Que, Señor, ese tiempo, Señor, podamos, Dios, conocerte más. Y así como los salmistas lo oraban y como Moisés lo hizo, Señor, te decimos también, enséñame tus caminos para poder conocerte, porque yo quiero agradarte, Señor. Yo no me quiero conformar, Señor amado, con que tú me das el alimento del día, Señor, o con que tú, Señor, haces salir tu sol y haces descender tu lluvia. No me quiero conformar con eso, Señor. Quiero, Señor, ir en pos, Dios, de conocerte más, de entenderte y conocerte, de actuar como tú, Jesús, de seguir tus pisadas, Cristo, así como tú, Señor, nos has enseñado en justicia, en misericordia, en bondad, en mansedumbre, en humildad, en amor, en temor. Esos son tus caminos, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Dios, en amor, en bondad, en fe, Señor amado Dios, en mansedumbre, en templanza, Dios. Oh, Señor, ayúdanos a crecer en temor, Señor, así como fue Abdías, Señor, sin importar el costo, sin importar en el lugar en el cual estamos, Señor, viviendo, ya sea un lugar o un país, Señor, que todavía no te da, Señor, tu lugar, o en un trabajo, Señor, donde vivimos, Señor, donde no hay temor de ti, Señor, que nosotros seamos luz donde estemos, Señor, y seamos temerosos de ti, Señor, que las cosas que hagamos, lo hagamos, Señor, como es, Señor, correctamente, Señor, sin que nadie me influya, Señor, sin que, Señor, alguien me quiera amenazar, Señor. Preferible es agradarte a ti que agradar a los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en temor de ti. Que, Señor, así como Abdías fue, Señor, temeroso desde su juventud, te pedimos por nuestros niños, Señor, de este lugar. Te pedimos por los hijos, Señor amado Dios.
por nuestros hijos, para que crezcan en temor, Señor. Sepan, Señor, mi Dios, escoger lo que es bueno, Señor. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Oh, mi Dios, enséñanos, Dios, tu temor para apartarnos del mal, Señor. Y aún como David, Dios, a no levantar nuestras manos sobre aquellos que has puesto por autoridad, Dios, sea en el mundo secular como también en el ámbito espiritual, Dios. Enséñanos, Dios, como dice tu palabra, de no hacer daño, Señor, a tus ungidos, así como lo hizo Abdías, Señor. A sustentar, Señor amado, a orar, mi Dios, a cuidar, a guardar, Señor, a nuestros siervos, Dios, a guardar a nuestros padres que nos dan el alimento espiritual, a guardar a nuestras madres que nos dan el alimento espiritual el día a día, a nuestros familiares, Señor, que te temen, Señor, y que nos aconsejan una y otra vez. No queremos hablar mal de ellos, Señor. No queremos hablar mal de aquellos que son siervos tuyos, Señor, en otras naciones, en otros ámbitos y en otras áreas, Señor. Líbranos de levantar nuestra mano contra aquellos que son ungidos tuyos, Dios, porque tú los has puesto, Señor, para cumplir tus propósitos, sean, Señor amado, para bien o sea también para tus juicios, Dios. Tú los has puesto ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder temer tu nombre, Señor. Y como decía, Señor David, Dios, enséñame tus caminos para yo, Señor, temerte, Dios. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, Dios. Ayúdame, Padre, a poder seguir tus caminos, Dios, y que esta palabra de alerta, de jubileo del día de hoy, Señor, mi Dios, de fruto, Señor, para que podamos vivir cada día temiendo tu nombre, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.